¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a lo que es mi canal, Spotify, de YouTube, donde sea donde sea que lo escuchen. Simplemente vengo con la idea de iniciar un nuevo segmento, el cual le voy a titular lo que son temas sin censura. Y pues bueno, esto más que nada porque siempre he querido, a pesar de que hago los videos como que en solitario, y son videos cortos, creo que en ocasiones hay temas que pueden tener mucho más trasfondo de lo que hago en lo que son los videos, pero realmente lo que busco con todo esto es que, pues sí, simplemente cambiar un poco el contenido, no solo cambiarlo, sino que dar un poquito más, porque siento que a pesar de que, pues sí, traigo gente que sabe de ciertos temas, siento que podemos analizarlo un poco más y que la gente, o sea, ustedes, pueden tener como cierta reflexión, ¿no? En muchos temas que no tocamos. El día de hoy quiero hablar de un tema que yo creo que a todos nos pasa y creo que es parte de nuestra misma humanidad y tiene mucho que ver con lo que es el sentir miedo. Creo que hay diferentes tipos de miedo, ¿no? O sea, pero bueno, antes que nada, yo creo que debemos dar una definición de lo que es el miedo, ¿no? Creo que el miedo es más como aquello que te detiene, aquel pensamiento que te hace dudar de si hacer algo o no, de si empezar algo, o incluso ni siquiera hay veces que ni siquiera tiene que ser una acción física, sino también tiene que ver con el hecho de solo pensar, de si realmente estará correcto esto de que estoy pensando. Y creo que es algo que pues simplemente no, la gente no habla de ello. Creo que es algo que la gente simplemente como que lo deja pasar porque eh, es algo que lo ven como algo muy a menudo. Y fíjense que justo cuando estaba saliendo de vacaciones pensé mucho en eso, en los miedos. Creo que, como ya dije, hay diferentes tipos de miedo. Y insisto, yo creo que no tiene mucho que ver, no tiene que ver solo con el hecho de que es algo que sentimos y que debemos dejarlo ser, sino que también tiene mucho que ver con el hecho de que es algo que nos protege hasta cierto punto. Yo creo que es como un acto de defensa donde nos dicen si debemos huir o no de aquello que pues literalmente nos asusta. Puede ser algo tan simple como un animal o puede ser algo más complicado, ¿verdad? Un tema más psicológico como lo son las fobias, ¿no? El miedo a cualquier cosa. No sé, puede ser desde tomar decisiones difíciles hasta el simple hecho de, pues sí, como su nombre lo dice, a tener miedo a hacer cualquier cosa que nos rodea. Y creo que lo podemos definir como dos tipos de miedo. Justamente estaba aquí anotando que hay uno que es el real y el otro que es el imaginario. El real tiene obviamente que ver con el miedo, por ejemplo, cuando vas por la calle y te asusta a alguien, ¿no? O sea, cuando ves a alguien y pues simplemente, pues como que te da esa mala sensación, ¿no? O cuando alguien te hace muchas preguntas y dices, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Y el otro, como su nombre lo dice, el miedo imaginario es aquel que está en nuestros pensamientos, ¿no? El miedo, como ya dije, a hacer algo, el miedo a simplemente pensar las cosas. Y creo que, insisto, es algo que no se habla mucho, pero creo que hay más miedos imaginarios que los reales o físicos. Y esto tiene mucho que ver, pues, por cómo se nos ha educado, ¿no? Se nos ha educado claro que depende mucho de, este, de dónde vienes, porque en muchos casos, lo suelen ver como que, ay, sí, es que los hombres no deben de tener miedo, por ejemplo. Pero yo creo que no solo es eso. Tiene que ver con un trasfondo aún más, este, de cultura más que de genética. Con esto me refiero a que no tiene que ver si eres hombre o mujer, tiene que ver más con el cómo te educan, ¿no? El cómo te educan para traspasar esa barrera que pues mucha gente simplemente no se anima, ¿no? Yo creo que es algo que nos suele pasar a todos y insisto, y vuelvo a recalcar, yo creo que el miedo no es malo. O sea, de hecho, hasta cierto punto el miedo nos hace humanos. Yo creo que simplemente el, el simple hecho de pensar en una acción en contramedida de algo que nos está pasando,
creo que tiene mucho que ver también, ¿sabes? También hay otro tema que no se toca mucho y es el cómo se manifiesta el miedo. El miedo siempre lo ponemos como el pánico, ¿no? Como lo típico que sentimos, como ya dije, en la calle, cuando vas ahí en el trabajo y dices, oye, pues me da miedo hablar con mi jefe porque pues, simplemente pues, siento que no le caigo o algún aspecto así. Pero también está lo que es el miedo a lo que es hacer las cosas, como ya dije, y tiene que ver más que nada con la procrastinación. Tiene mucho que ver con todo este tema de si hacer algo o no. ¿Qué pasará si dejo mi trabajo y me animo a hacer esta idea? ¿Qué pasará si le hablo a esta persona? ¿Qué pasará si dejo de hacer este hábito y me enfoco en hacer esto, ¿no? O sea, ¿realmente tendrá algún mejor cambio o no? Y eso es algo muy importante porque al final de cuentas la gente, insisto, se acostumbra tanto a estar en su zona de confort que eso es lo que provoca el mismo miedo. Y incluso en ocasiones, obviamente, mi mamá también me ha dicho, claro, que tienes que enfrentar las cosas y eso es muy cierto. Yo creo que es algo que todo el mundo nos dicen, pero nadie te dice que realmente lo enfrentes, ¿no? Que lo enfrentes de frente, como quien dice. Incluso hay una frase que me gusta mucho que dice, en una película, no me acuerdo muy bien el nombre del actor, pero dice que exactamente cuando tienes miedo a saltar, ahí es cuando saltas. Y eso es algo muy importante, porque mucha gente, insisto, se queda estancada por ese miedo, por el miedo al... No, insisto, no solo tiene que ver con la procrastinación, tiene que ver con tomar decisiones, tiene que ver con el qué dirán. Mucha gente también, es como cuando hago yo también estos videos, mucha gente también obviamente me dice, este, sus críticas buenas y malas, como cualquier cosa, pero creo que el momento en que traspasas esa barrera del no, esa barrera de que no me importa lo que digan los demás, no me importa si pasa esto o el otro, no tengo miedo a perder. El momento en que no tienes ese miedo a perder algo, creo que es exactamente cuando entiendes que el miedo es mucho más imaginario que real. Ahora bien, creo que hay una parte muy importante. eh, y dirás, oye, Pepón, pues es que sí, yo tengo miedo, pero pues ¿qué hago, no? ¿Qué debo hacer, no? Ahora bien, viene la parte importante, ¿no? Que es el que hacemos con el miedo. Creo que esto está divertido, esto debería estar dividido como en tres partes, esta sección del que hacemos con el miedo, donde primero, como ya dije, debemos reconocer qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que sucede, qué es lo que lo detona, este, y pues que demos cuenta de que qué nos sucede a nosotros, cómo, o sea, que no lo tratemos de disfrazar, sino que nos hagamos sentir las emociones. Incluso esto también lo he leído de cómo de acerca del lenguaje corporal. El lenguaje corporal de una persona nos dice demasiado. Si tiene miedo, si está feliz, si está contento, si no está a gusto, si simplemente algo, como ya dije, le molesta. Creo que radica justo ahí, en el momento en que nosotros nos conocemos, el momento en que nosotros decimos, oye, es que cuando me siento esto en el estómago es cuando siento el miedo, oye, pues algo está pasando, ¿no? O sea, algo lo está detonando y tenemos que encontrar no solo la raíz, ¿no? Creo que tenemos que encontrar la manera de cómo atacarlo, ¿no? Y es cuando viene esta segunda fase, ¿no? Tiene mucho que ver con ver, oye, este miedo lo heredé o qué pasó, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Y o es algo real o es algo que simplemente, como ya dije, viene de la cabeza y en muchas ocasiones es así. Como ya dije, está el miedo real y el miedo real y el miedo imaginario. Y en muchas ocasiones viene de eso, de que es más imaginario que real, pero muchas veces incluso no nos damos cuenta. Y por último, como ya dije, es aquí cuando decidimos si le hacemos a este miedo, pues caso, ¿no? ¿Le haremos caso a lo que dice o no? Y esto tiene mucho que ver con la primera parte de la que ya menciono, que tiene que ver con oye, pues simplemente, esto que siento, pues sí está bien porque me avisa, ¿no? Que me da mala vibra a lo mejor de alguien, ¿verdad? Pero en ocasiones creo que tendemos a exagerar las emociones o cosas que sentimos y nos dejamos llevar de lleno y eso provoca que detonemos otras emociones que pues no deberían, ¿verdad? Y yo creo que eso, como ya dije, tiene mucho que ver con el lenguaje corporal, con el cómo controlamos nuestras emociones y pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Con obviamente con todo lo que tiene, todo lo que engloba el miedo.
porque si no te controlas a ti, pues realmente no controlas tu entorno. Ya por último quisiera hablar acerca de qué me quedo con esto del miedo. Yo creo que el miedo es algo que simplemente no se puede desaparecer. A lo mejor y en algún punto sí, pero tiene que ser en una fase ya casi terminal, ¿no? Es como cualquier enfermedad que la vas atacando y la vas enfrentando y en algún momento se va. Pero creo que hay que insistir en que en sentir miedo no está mal. O sea, no está mal porque a final de cuentas es una barrera protectora del ser humano. Es una barrera del que te dice, oye, pues cálmate o vamos a pensar un poco antes de tomar una decisión, ¿no? Y por último, en que este miedo no tiene por qué detenerte para hacer las cosas. Simplemente, o sea, el miedo es algo que insisto, se debe enfrentar y creo que es algo que, como ya dije, a lo mejor no nos enseñan a enfrentarlo muchas veces, porque cuando decimos que algo no nos gusta, cuando estamos pequeños, cuando decimos que algo nos da miedo, lo primero que suelen hacer nuestras mamás en especial, que probablemente me está escuchando ahorita desde ahí arriba, pero lo primero que suelen hacer es eso, este, dejarlo pasar. Y dirán, no, pues en algún momento crecerá y entenderá que tiene que sobrepasar ese miedo, pero realmente el miedo se debe de actuar desde ya. O sea, no dejar pasar, porque insisto, es algo que es como una bola de nieve, es como una avalancha que se va acumulando y al final de cuentas, pues nos vamos a quedar aún peor de cuando empezamos. Y ya por último, digo, ya como conclusión, ya para cerrar este mini episodio, pues realmente, te digo, pues sentir miedo está bien, o sea, insisto en que no tiene nada de malo sentir miedo, realmente no estás solo, no probablemente, sino que es o sea, el 100% de las personas en el mundo tienen algún miedo. ¿Por qué? Porque realmente no somos perfectos, insisto en que a veces no es un miedo a algo, sino es el miedo a actuar. Incluso también tiene que ver con esto que ya mencioné, el perfeccionismo. Así que si tú estás detrás de ahí, escuchándome, te digo, no tengas miedo. Y tampoco lo veas, insisto, como algo malo, sino como verlo como una oportunidad para conocerte y poder crecer como persona. Muchas gracias y espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Estos episodios yo creo que los iré subiendo cada 2 semanas. Em, y espero, pues nada, que les guste estos mini episodios que serán en ausencia de cuando no grabe podcast con alguien. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.